Estudios especiales por Martín Enrique Maecha Valero, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, mayo del 2019. Para la realización de los estudios especiales en imagenología es necesario la orden médica, el consentimiento informado y la preparación previa que se le da al paciente, tomando un laxante y bastante líquido en 2 o 3 días anteriores de acuerdo al protocolo de la institución y al estudio que se requiera. Las primeras proyecciones del esofagograma son la AP oblicua, oblicua anterior izquierda, en las cuales se pueden observar el esófago, el callado aórtico en varios casos. Se observa la primera porción del esófago, la porción medial y la unión cardioesofágica. Vías digestivas altas, estudio radiológico por medio del cual se observa el esófago en su parte superior, media e inferior, terminando en la cúpula gástrica o en el cuerpo del estómago. Se utiliza preferiblemente medio de contraste hidrosoluble para evitar riesgos con el paciente. Encontramos varias proyecciones como es la oblicua posterior derecha para observar parte proximal del esófago, oblicua posterior derecha para observar el paso del medio de contraste por el esófago, la oblicua posterior izquierda para esófago distal. En ella podemos observar la porción orofaringea del esófago, porción medial del esófago y todas sus estructuras que se encuentran allí, como podemos encontrar la epiglotis, el esófago, la unión cardioesofágica, cavidades del estómago, cúpula gástrica, cuerpo del estómago, atrio píloro, curvatura mayor o curvatura menor. Estómago es un estudio que se realiza con medio contraste hidrosoluble preferiblemente y en este podemos observar todas las partes del estómago como es el fondo, la curvatura mayor, curvatura menor. Se utilizan 80 milímetros de medio de contraste previamente diluidos. El chasis es 14 por 17. Ponemos la mesa en posición horizontal, paciente en prono y empezamos a tomar una PA, una placa AP para observar el estómago, una preliminar, una lateral izquierda para ver vías digestivas altas. En estas imágenes podemos encontrar la cúpula gástrica, cuerpo del estómago, intestino delgado, píloro, antro del estómago. En la imagen AP de vías digestivas altas encontramos con medio contraste la cúpula gástrica, el cuerpo del estómago, antro del estómago, píloro e intestino delgado. En la proyección lateral izquierda del estómago encontramos el intestino y el estómago totalmente lleno de medio de contraste. Tránsito intestinal es un estudio radiológico idealmente con medio de contraste hidrosoluble, especialmente en pacientes recién operados por riesgo de fístulas y de ocasionar problemas para el paciente. En este estudio buscamos divertículos, úlceras, tumores, inflamaciones y otras anomalías o variantes anatómicas. Para realizar este estudio, entonces se toma una AP preliminar en donde vemos que no tiene medio contraste, una AP a los 15 segundos, luego de la primera toma de medio contraste, una AP a los 30 segundos, luego de la toma del medio contraste, una AP a los 60 segundos, luego de la toma del medio contraste y AP tardía post ingesta de medio contraste, observando el llenado total del intestino y sus anomalías o diagnósticos. Tránsito intestinal con marcadores es un estudio que se lleva a cabo en las salas de imagenología, dándole al paciente unos marcadores radiopacos que nos sirven para distinguir el tránsito intestinal en un paciente. Se prepara el paciente con días de anticipación y se le dan los marcadores radiopacos y se empieza a documentar.
Se puede mirar, se tiene que evacuar la materia fecal, el aire del intestino, se dan los marcadores y se hacen proyecciones a unas horas de la toma de estos marcadores. A las 12 horas se toma proyección AP a los 3 días, proyección AP a los 5 días y proyección de AP a los 7 días. En este estudio podemos encontrar los granulitos de plomo, se observa materia fecal, aire o se observan las estructuras anatómicas del paciente. Colon por enema convario es un estudio que se realiza en salas de imagenología para detectar problemas del intestino grueso y todas sus estructuras, así como variantes anatómicas o problemas de divertículos y otras patologías. Se utiliza medio contraste varitado, preferiblemente un medio contraste hidrosoluble en pacientes recién operados o con riesgo de fístula. Este estudio se empieza con una placa AP preliminar, una placa oblicua anterior izquierda del colon por enema, en donde se observa el ángulo hepático, el colon ascendente, el colon descendente. Luego se continúa con una placa oblicua anterior derecha del colon y en esta se observa ángulo esplénico, colon transverso y colon descendente. Luego tomamos una placa en posicionamiento AP axial del recto sigmoide. En este podemos evidenciar el intestino grueso y la parte sigmoidea llena de contraste. La proyección lateral del recto del sigmoide, en donde podemos ver la ampolla rectal con medio de contraste llenando esta parte para evidenciar su funcionalidad. Finalmente encontramos una imagen de proyección AP del colon. En ocasiones cuando es por colostomía se puede realizar este examen también aplicando medio contraste por la colostomía y según orden médica del radiólogo se puede observar el intestino en toda su extensión. Colon por enema con doble contraste, estudio que se realiza también en salas de imagenología para detectar patologías del intestino. El doble contraste se refiere al bario que se aplica por vía rectal y el aire que se aplica después de haber hecho rotar al paciente para su llenado con medio contraste de bario. Se coloca un tanto de aire para hacer un contraste negativo y de esta manera empezar a documentarlo con una placa. Inicialmente se toma una AP preliminar y se empieza a documentar con una AP normal. Luego se toma una oblique izquierda-derecha para observar el ángulo hepático, una AP nuevamente para ver el recorrido del medio de contraste y una lateral derecha para observar el recorrido en el colon sigmoide y en el recto. Urografía excretora, estudio que se realiza teniendo un acceso venoso permeable y de buen calibre por donde se va a administrar medio de contraste hidrosoluble. Este estudio se utiliza para observar las vías urinarias, sus variantes anatómicas y la funcionalidad de este estudio. En este podemos iniciar con una AP y luego se empiezan a hacer proyecciones de AP después de la inyección de medio de contraste, haciendo un nefrograma y observando la concentración de medio de contraste en los cálices renales, la vía urinaria, los ureteres
y el llenado de la vejiga. En la proyección AP de la vejiga, llenado postmiccional, se puede observar los residuos de orina que deja el paciente en la vejiga y la uretra del paciente. Se puede documentar también en una placa la eliminación que tiene el paciente. Pielografía, examen radiológico en el cual se administra medio contraste hidrosoluble por vía endovenosa y se empieza a documentar la, la funcionalidad del riñón y las vías urinarias, midiendo su calibre y su llenado. Se empieza con una AP preliminar y una AP para pielografía. Cistografía miccional, estudio en el cual se utiliza la tecnología de telecomandado. El paciente es citado con la preparación requerida, que es el ayuno, exámenes de laboratorio, parcial de orina y antibiótico si es necesario. Es importante también tener en cuenta la explicación del paciente, el consentimiento informado. Se requiere realizar un cateterismo vesical con la técnica séptica para luego aplicar medio de contraste, observar el llenado de la vejiga y si existe algún retorno hacia el riñón, y de esta manera documentarlo. Empezamos con una placa AP preliminar, luego de haber administrado el medio de contraste, se realiza una AP miccional con la vejiga llena, documentándola con su uretra y sus partes, observando el músculo detrusor para ver si hay trabeculaciones en este músculo y en las paredes de la vejiga. Finalmente se toma una AP con la vejiga llena y un vaciamiento vesical. Uretrografía miccional, un estudio en el cual se observan las vías urinarias y se documenta aplicando medio de contraste hidrosoluble y explicándole al paciente las posiciones que debe adquirir, como son AP, oblicua derecha, y por último se toma una placa para ver la uretrocistografía miccional. Este proceso se empieza con una placa AP preliminar, en el cual el paciente está en prono y se continúa con una placa oblicua anterior derecha y para ver la uretrocistografía miccional, en este momento el llenado de la vejiga, y terminar con la micción del paciente para documentar las vías urinarias. Uretrografía retrógrada miccional se requiere para pruebas de laboratorio como parcial de orina y, si es necesario, antibiótico previo. Este estudio se realiza para observar la vejiga y sus contornos, y se realiza proyección AP preliminar y después se documenta el llenado con AP para documentar la vejiga, sus trayectos y los uretros. Histerosalpingografía, estudio que se realiza en salas de imagenología, citando a la paciente en los días previos a la menstruación. Se le solicita que venga preparada con acompañante. Preferiblemente es un examen que se realiza con varias tomas radiográficas, todas en AP, para observar el paso por medio de un cateterismo, el paso del medio de contraste del útero hacia las trompas de falopio, observando toda su permeabilidad.
cialografía, estudio de las glándulas salivales, en donde podemos, por medio de la tecnología de rayos X y de telecomandado, dacri-cistografía es un estudio que se utiliza para ver la permeabilidad del conducto lacrimal utilizando medio contraste hidrosoluble. Este estudio se realiza pasando un catéter de calibre fino por el conducto lacrimal, haciendo pasar medio de contraste y documentando lo observado por medio de rayos X. Se toman varias proyecciones como son AP preliminar, lateral y oblicuas en ocasiones. Se toma en un chasis 8x10 o en la técnica de telecomandado con imágenes dinámicas. Gracias.